¿Qué tal a todos? Hoy queremos invitarlos a un programa muy especial. Queremos entender a la Venezuela desde adentro, más allá de los movimientos militares, de las operaciones que se están realizando en el Caribe, de lo que ha dicho el presidente Donald Trump. Queremos saber qué siente el venezolano del común, qué información recibe, qué es real y qué está distorsionado. Para eso invitamos a uno de los periodistas, un colega que es experto y conoce el pulso interno de Venezuela y el ecosistema de desinformación que lo rodea. Víctor Amaya, bienvenido y gracias por atender nuestra invitación. Muchísimas gracias, Wilson, por la invitación. Y saludos a todos los que están conectados. Hablemos de la realidad interna del país. Y quiero comenzar preguntándote cómo describiría hoy el estado emocional del venezolano promedio. ¿Hay miedo? ¿Hay resignación? ¿Cansancio o hay una expectativa de cambio? Yo creo que hay expectativa. Ahorita me meto si hay expectativa de cambio. Creo que hay expectativa de lo que pueda ocurrir con respecto a todas las informaciones que se han dado sobre, movimientos militares de Estados Unidos, la propia petición que ha hecho María Corina Machado, o más bien el mensaje que ha dado María Corina Machado de estar pendientes porque en cualquier momento puede ocurrir un desenlace. Efectivamente, todas las publicaciones que se han venido haciendo y la gente se va enterando, a pesar de la censura y a pesar de lo dañado que está nuestro ecosistema de medios en Venezuela, tan limitado, enterando de que Maduro supuestamente le pudo haber ofrecido a la Casa Blanca permanecer 2 años más en el poder y luego plantearse, abrirse a una transición que conduzca a unas elecciones mucho más adelante, etcétera. O sea, la gente se informa como puede de eso y lo que hay es, en ese sentido, expectativa. Moderada expectativa. No digo que la gente esté pendiente todo el día de eso o hablando todo el día de eso por varias razones. Lo primero, porque esto ya tiene tiempo, ¿no? O sea, toda la operación en el Caribe y todo lo demás ya tiene, esto empezó en julio, en agosto se vieron los primeros movimientos en el Caribe y bueno, ya estamos cerrando noviembre, entonces bueno, también la gente se cansa un poco del tema. Dos, porque efectivamente el día a día se hace muy urgente. La inflación en Venezuela va avanzando a ritmo muy acelerado, la devaluación del bolívar también. Se habla de una inflación calculada para este año por encima del 500%, es el cálculo que hace el Fondo Monetario Internacional. Otros cálculos independientes de economistas y académicos, etcétera, hablan de hasta 800% de inflación que se puede acumular hasta final de año. El gobierno no muestra cifras de inflación oficiales y si hay el temor, ¿no?, de que podamos ir a un escenario de hiperinflación de nuevo como el que vivimos hace unos 7, 8 años. Y por último, yo creo que hay una expectativa silente en el sentido en que el venezolano siente que sentimos que de alguna forma asistimos como espectadores a lo que sea que vaya a ocurrir. Es decir, se entiende que si hay un montón de venezolanos que salen a la calle con una pancarta diciendo Donald Trump haga esto o haga lo otro o no haga esto o no haga lo otro, el poder que eso tenga realmente a la hora de la toma de decisiones es mínimo. Y más bien lo que puede generar, dependiendo de lo que diga la pancarta, es una reacción por parte del poder que conduzca incluso a prisión, como ya se ha visto en Venezuela. En Venezuela en los últimos meses, por ejemplo en este último año completo, hemos visto no solamente presos que han sido detenidos por publicar cosas en redes sociales, sino también incluso por compartir contenidos en grupos de WhatsApp, enviar una nota de voz quejándose de algo. Y ya no estamos hablando nada más de detenciones que, bueno, le tocan la puerta, se llaman la detenida, persona detenida y lo sueltan unos días después. No, estamos hablando de personas condenadas. Esta semana fue noticia la condena de una mujer en Venezuela por haber enviado una nota de voz en un grupo de WhatsApp quejándose y señalando a la administración de Nicolás Maduro como una dictadura, etcétera, y fue condenada por incitación al odio. Una persona hace unos meses en Falcón, creo, un señor denunciaba problemas de gas y la manera en que se expresó a las personas que manejan el gas les pareció que estaba fuera de tono y esa persona fue condenada también a 20 años de prisión. Dos mujeres que tienen una empresa de estampado de camisetas
con dibujos, las contrataron, les pidieron imprimir unas camisetas, aquí le llamamos franelas, ¿verdad? Con un estampado de la fotografía aquella del 29 de julio de 2024 de una persona martillando una estatua de Hugo Chávez después del resultado electoral de las elecciones presidenciales anunciado. Y esas dos mujeres están ahora condenadas a 10 años de prisión por incitación al odio. Entonces también la conversación se empieza a hacer bajito. La conversación se empieza a hacer con mucha discreción porque el riesgo manifiesto es importante, está presente en toda esta discusión. Víctor, tú le estás diciendo, la conversación se vuelve bajito. Y debe ser muy difícil para el venezolano del común, porque primero fue esas elecciones que prácticamente se le robaron. Y todo el mundo dijeron, no, vamos a cambiar, y todo el mundo con ese espíritu, porque después de las votaciones, en ese julio, y no pasó nada. Luego que llegó un nuevo presidente de Estados Unidos y dijo, no, ¿qué va a pasar? Y aquí también, en los últimos meses, la gente está a la expectativa, pero hablando pasito, como tú dices. Debe ser muy Sí. difícil esa comunicación y esas ganas de pedir la libertad, pero esperando a que un tercero lo haga, no ellos mismos. Es difícil. A ver, el año pasado, la elección presidencial, realmente las evidencias públicas que existen, que son verificables, constatables y que están además certificadas por actores como el Centro Carter, que fue la única institución que hizo observación electoral el año pasado independiente en Venezuela, dice que la oposición ganó. Digamos, lo verificable está allí. Las autoridades venezolanas y el organismo electoral venezolano afirman que Maduro ganó una elección y dio unos números totales. No ha publicado la Gaceta Electoral, no ha cumplido con la norma de mostrar el desagregado de los resultados y en definitiva los resultados no están publicados. A pesar de reclamos internacionales. Lo verificable es que la oposición ganó su prueba de lo contrario, ¿no? O sea, falta de pruebas de lo contrario. Un triunfo que si fue como lo muestran esas actas electorales publicadas, fue una proporción de 70-30 a favor de Edmundo González. Hace un par de semanas se publicó Bloomberg, la agencia Bloomberg publicó una encuesta hecha en Venezuela sobre el deseo de cambio del venezolano. Y esa encuesta mostraba también un 72% de personas encuestadas que decían Venezuela estaría mejor con un cambio de gobierno, si Nicolás Maduro dejara el poder. Lo cual muestra, uno pudiera hacer la lectura de que ese 70% de 2024 y ese 72% de 2025 es el mismo 70%. Es la misma proporción, más o menos 7-3. Es decir, nadie después de lo que ocurrió el 28 de julio de 2024 dijo, no, mira, vale, sí, yo creo que Nicolás Maduro lo puede hacer bien. En Venezuela una de las cosas que sí está clara y en toda conversación ocurre, el tema es que no se sabe cómo resolver esa situación, pero lo que sí está claro es, no pareciera que hay un futuro viable con Nicolás Maduro en el poder, o por lo menos con la situación como está planteada en este momento. ¿Cuál es la salida para Venezuela? ¿Cuál es la salida para tener un país que económicamente pueda avanzar, para que institucionalmente se acomode, para que empiece a ser un país que funcione y no solamente que vaya medrando, sino que, o sea, que vaya caminando allí, porque bueno, el tiempo pasa, sino que en verdad sea un país que se le vea funcional? Las personas, la verdad es que no tienen respuesta a eso. Hay ideas, evidentemente dice, bueno, es que si cambian el gobierno, es que si se cumple el 28 de julio, es que bueno, ni modo, hay que ir a otra elección, es que hay que plantear una ruta distinta. Hay como 1000 ideas, ¿no? Digamos, caminos hay todos los que uno se pueda imaginar. La realidad al día de hoy es que no se está claro de cuál puede ser una ruta cierta para caminar en ese sentido. Y eso eleva los niveles de ansiedad de la sociedad al tiempo que hace que la gente busque alternativas que pueden ir desde yo me voy a ocupar de tratar de sobrellevar la ola económica y tratar de incrementar mis ingresos, etcétera, etcétera. El que quiere emprender un negocio y ve cómo puede hacer y lo puede hacer, etcétera. O en algunos casos irse del país. La migración venezolana ha sido muy fuerte, 8 millones de personas en el exterior. Evidentemente el cierre por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el cierre de la frontera en Estados Unidos, que ya prácticamente por el Darién no cruza nadie, etcétera, le puso un parón al movimiento migratorio, pero no a la intención de migrar.
y lo que ha ido es que la gente se ha ido recalibrando. Entonces estamos viendo en encuestas como mucha gente está optando por decir, si yo me quiero ir, me voy hacia España, donde hay cierta facilidad migratoria. Claro, hay que tener pasaporte y hay que tener para pagar un pasaje de avión y todo lo demás. Pero la gente empieza a planteárselo también. Y uno ve incluso segundas migraciones de gente que ya está fuera y que lo último que les pasa por la cabeza es regresar al país, porque la situación interna en Venezuela, y no me refiero a lo económico, que eso sí ha mejorado con respecto a 2017 y 2018, que fue la mayor ola de salida, pero la realidad es que la situación política no ha cambiado, se ha profundizado. La represión está mucho más presente, el control institucional por parte del chavismo es asfixiante, la presencia articulada de una oposición funcional en el sentido institucional, que vaya a elecciones o que se muevan instituciones y tal, es prácticamente mínima, y la disidencia se castiga muy fuerte. Entonces, bueno, ese es el retrato que sigue habiendo en Venezuela, y ante eso la expectativa de, bueno, ¿cómo salimos de esto? Evidentemente habrá quien diga, bueno, que Donald Trump ayude, o que Petro ayude desde Colombia, o que Lula ayude desde Brasil. El problema es que el liderazgo latinoamericano poco se ha metido en el asunto, y los que en algún momento dijeron que podían meterse y conversar luego del 28 de julio para hablar de de darle vías institucional a la transición, visto el resultado electoral, es que después como que se lavaron un poco las manos, ¿no? Lo vimos con el presidente de Colombia, lo vimos con el presidente de Brasil, que literalmente dijo en una declaración, bueno, Maduro es un problema de los venezolanos, y ya está. Y la presidenta Claudia Sheinbaum en México, que también por ser de izquierda se pensó, bueno, puede tener cierta incidencia, y lo que he dicho varias veces, yo no me meto en temas de injerencia en otros países, no es nuestra política, pero dice, me ofrezco como a lo que pueda ayudar para el diálogo entre Estados Unidos y Venezuela. Entonces también ha habido como una ausencia de otro tipo de posiciones de otros liderazgos regionales o internacionales, y allí evidentemente la presencia de Estados Unidos, Donald Trump, y una política reenfocada hacia el hemisferio, hacia América Latina, comienza a tener mucho más protagonismo, y es donde estamos hoy metidos. Víctor, usted que tiene su experiencia, conocimiento por el cubrimiento, o sea, usted es un periodista internacional y siempre se ha enfocado también en el tema de Venezuela, a ser venezolano. ¿La vida cotidiana del venezolano de 6 meses para acá ha cambiado? La inflación ha avanzado mucho. Eso hace que la gente empiece a notar en el bolsillo fuertemente los problemas. Y la inflación no tanto porque el precio nominal en dólares, ¿no? La economía se dolarizó ya hace unos años en Venezuela, a pesar de que la moneda oficial es Bolívar y es la que sigue circulando. Pero digamos, los precios se calculan en dólares, todo se calcula en dólares. Esos precios no varían tanto en dólares. Pero como la devaluación se ha profundizado tanto, incluso a nivel de cambio oficial, entonces la gente lo nota mucho más. Cuando digo devaluación es lo siguiente: a principios de este año, un dólar o el cambio de dólar bolívar oficial podría ser 90 bolívares, 100 bolívares. Ahorita está en 260 y subiendo. Y luego hay un cambio paralelo, y luego hay un cambio de Binance y de USDT, que hay gente que lo entiende, hay gente que no lo entiende. En todo caso, la situación económica se empieza a poner dura. Hay otras cosas que no han cambiado. La situación de los servicios públicos. Hay zonas de Venezuela donde la luz se va todos los días, la electricidad se va todos los días. Hay zonas de Venezuela donde el agua, y ojo, estoy hablando de zonas urbanizadas en Caracas, como en mi casa. En mi casa el agua llega 2 veces a la semana, 2 días a la semana, lunes, martes, y el resto de la semana guárdala en el tanque y administrela. Luego, esta semana, Cáritas de Venezuela, la organización de la Iglesia Católica, emitió un informe sobre la situación de desnutrición en Venezuela, y plantea cosas pues bastante preocupantes, por decirlo menos. Plantea casi 30% de niños y niñas sufriendo desnutrición aguda o en riesgo de tenerla. 20% de los estados del país, 20% del territorio nacional, o de los estados, que abarca mucho más que... Pero bueno, 20% de los estados en fase de emergencia alimentaria, 25% de los estados en fase de crisis alimentaria, para un total de que la mitad del país está enfrentando riesgo de desnutrición. 46% de los casos de desnutrición más aguda se concentra en niños menores de 2 años. Niños menores de 2 años. Bebés menores de 6 meses tienen desnutrición aguda muy alta en un 18%. 18% de las mujeres embarazadas y lactantes enfrentan riesgo nutricional o tienen
riesgo nutricional, 23% de las mujeres embarazadas corresponden a embarazos precoces. Digamos, el retrato social de ese informe de Cáritas de Venezuela es terrible. Puede ser unos números un poco mejor de lo que se vivió en 2016, 2017, 2018, pero también en Venezuela pasa algo que es muy injusto y es que se ha quedado el retrato de esos años, los años duros, años salvajes, el periodo especial venezolano, como lo queramos llamar, se ha quedado como el estándar y entonces todo se mide a partir de allí. Entonces, si la situación de abastecimiento es mejor que en esos años que teníamos los anaqueles vacíos y demás, entonces, no, Venezuela está mucho mejor. Si vemos lo que gana la gente, ¿no? El bolsillo del venezolano y tiene ingresos en el orden de los 170, $250 más o menos en el sector privado. No, es que la gente gana mejor que lo que ganaba en ese momento. Bueno, claro, pero comparar siempre con el que llegó al sótano, pues siempre dará un retrato distorsionado. Cuando Venezuela tuvo no solamente un ingreso bastante mayor y una estabilidad cambiaria mucho mayor, sino además unas posibilidades y unas condiciones económicas mucho más sólidas de las que tiene ahora, de las que tuvo en 2017, ¿no? Entonces esa comparativa también siempre termina siendo un poco injusta porque no le da dimensión a la realidad actual del país, porque dice, bueno, pero es que antes estuviste peor. Eso no quiere decir que ahora el venezolano la esté pasando bien, esté viviendo bien o haya salido del foso de la emergencia humanitaria compleja como se declaró hace ya algunos años atrás. Víctor, hablemos de algo que usted es experto, información, desinformación y narrativa. Y siempre que hay conflictos o guerras, pues el tema de la información es básico, ¿no? Y quisiera ahondar en este tema con usted, porque quisiera conocer cuál es la información que está recibiendo el venezolano de adentro, no solamente de los medios Sí. oficialistas, sino también de medios alternativos. ¿Qué tipo de información? Porque vemos, por ejemplo, en el caso de tu arco, son miles los venezolanos que se están informando con nosotros de lo que está pasando desde afuera. Hoy lo estamos haciendo contigo, analizando un poco más de la parte interna. ¿Qué Ujú. información están recibiendo? Bueno, es interesante porque Venezuela tiene un ecosistema de medios muy reducido. Los medios en Venezuela, para resumirlo facilito, en los últimos 15 años se ha impuesto la censura, la autocensura, se han comprado medios para cambiarles la línea editorial, se han quebrado muchos de ellos y, bueno, digamos, el ecosistema mediático en Venezuela se ha visto muy afectado. Los medios públicos venezolanos, televisión estatal, radio estatal, etcétera, funcionan como auténticos aparatos de propaganda estatal, gubernamental, y no informan, digamos, hacen propaganda. Eso deja a un puñado de medios independientes, todos digitales, ¿verdad? No de televisión abierta, muy poca radio en ese sentido, que están muy controlados, y medios independientes digitales que informan bueno, con mayor ecuanimidad, por decirlo menos. Ahora, ¿qué pasa con muchos de esos medios? La mayoría de ellos están bloqueados en los proveedores de servicios de Internet de Venezuela por orden gubernamental. Por lo tanto, la gente necesita, en el peor de los casos, un VPN, activar un VPN para poder leerlos. Y en el mejor de los casos, los medios inventan maneras de publicar lo que tienen, no solamente en portales, sino en redes sociales, Instagram, etcétera. Pero también el gobierno bloqueó X. X era una fuente principalísima de información y discusión política en Venezuela hasta el año pasado. El año pasado el gobierno decidió bloquear X. Al día de hoy, en un estudio de la UCAP, que fue reciente, tuvo campo en julio y se publicó hace un par de semanas, de consumo cultural, la UCAP registraba que el uso de X se había desplomado hasta el 5% de los encuestados, 5% de la población venezolana. Es decir, ese espacio está tomado por algunas personas hiperinformadas, digámoslo así, pero que también tienen que superar bloqueos, VPN, etcétera, en muchas de las grandes operadoras de Internet en Venezuela y de telefonía. Entonces, eso deja un amplio espacio para que corra la desinformación y la información incompleta, la información no actualizada. En Venezuela se han detectado, para ir de una parte a la otra, en Venezuela se han detectado cuentas de falsos noticieros en Instagram. Por ejemplo, Instagram es muy fuerte en Venezuela. Se han detectado cuentas también de falsos noticieros en TikTok. Muchas de ellas controladas por sistemas de propaganda oficial, incluso manejadas desde el mismo Estado venezolano.
cuentas de X, incluyendo la cuenta que era la cuenta oficial en X del Ministerio de Información, que pasó a llamarse, cambió de nombre para llamarse arroba lo que se dice, y entonces ahora es un supuesto noticiero, evidente también con un sesgo muy marcado. Eso es por la parte de desinformación, que incluye también envío de cadenas con información no confiable, etcétera. Y cuando digo no confiable es porque no necesariamente es mentira, simplemente que no es completa la información, obvia cosas o está distorsionada de alguna manera. Y por otro lado, eso es la información incompleta porque a la gente no tener acceso a un robusto sistema informativo, pues entonces se va quedando con lo que puede ir consumiendo de aquí y de allá, a destiempo en muchos casos, probablemente mediatizado por que me lo dijo un vecino, me lo dijo un familiar, es lo que había leído más temprano y allí quedó porque fue lo último a lo que tuve acceso. Y además en el día a día te preocupas por tu situación urgente y por lo tanto no estás tan pendiente de las noticias. Todo eso marca esta discusión. Gente que, sin embargo, se entera. Ojo, el venezolano de alguna manera es un ciudadano hasta cierto punto informado. No quiere decir que esté bien informado, pero quiere decir que está relativamente informado. Y se está informando mucho por plataformas internacionales, porque las nacionales abiertas no terminan de informar, y también por canales de YouTube, curiosamente. En Venezuela ha crecido mucho el consumo de YouTube, no solamente porque es gratuito, sino porque además cada vez hay más televisores inteligentes y televisores con este tipo de sistemas tipo Roku, Amazon Fire, etcétera, que puedes tener YouTube en el televisor, y ante unos canales de televisión nacionales que están censurados, autocensurados o que son de poca fuerza informativa, pero además también unos sistemas de cable que entonces por ahorro de dinero prefiero no pagarlo, ¿verdad? Entonces prefiero ver cosas en YouTube, y si bien los canales nacionales tienen transmisiones en YouTube todo el tiempo, no son las que captan mayor público, sino plataformas como NTN24, por ejemplo, o canales de YouTube donde algunos periodistas y no periodistas han empezado también a brindar información en el día a día. El peligro de eso, que hay cuentas y hay canales, etcétera, que bueno, que evidentemente aprovechan el clickbait para monetizar contenidos, y también hay que decirlo, ¿no? Entonces, bueno, es una sociedad que busca informarse y que le cuesta hacerlo hasta tener todos los elementos en la mano para tomar decisiones más correctas, digámoslo así. Víctor, quisiera aprovechar tu experiencia para todo este venezolano que está atento a qué consumir, qué no consumir. Es como de una manera pedagógica enseñarle, con tu experiencia, a identificar qué es verdad, qué es mentira. Por ejemplo, tú no tienes un ejemplo de algo que haya circulado en redes y que sea una mentira disfrazada de verdad por parte del régimen. Sí, bueno, ha habido muchas, ha habido muchas, se dijo en algún momento, por la propaganda oficial, se dijo que Estados Unidos ya había empezado a retirar la flota del Caribe, por ejemplo, y eso no se correspondía con la verdad. Se dijo también, se ha dicho varias veces, ahorita está en boga, por cierto, por estos días, que María Corina Machado habría abandonado Venezuela y se habría ido a Europa. No muestra ningún elemento de convicción para eso o que certifique eso. Simplemente se basan en comentarios de terceros de que, bueno, se acerca la fecha en que María Corina Machado debería recibir en Noruega el Premio Nobel de la Paz. Pero en todo caso no es la primera vez que desde el oficialismo y de la propaganda oficial se difunde la idea de que María Corina Machado está fuera del país. A lo largo de 2025 ha pasado 3 veces. Luego, también del otro lado hay información inexacta que corre por allí o abiertamente falsa. Por ejemplo, ayer mismo se publicaba un titular con una supuesta declaración de Marco Rubio diciendo que el tiempo para negociar con Maduro había terminado y que ahora venía el tiempo de las acciones y tal. Esa declaración nunca existió. Pero corrió muchísimo por grupos de WhatsApp, por X, por Instagram, corrió mucho, aunque no estaba basada en nada, ¿no? Era una declaración falsa. Yo siempre le recomiendo a las personas que ven noticias en Venezuela y en cualquier parte del mundo, tengan cuidado o genere cierto suspicacia, ¿verdad? Cuando recibe información que genera en usted una reacción emocional fuerte.
Me alegra mucho esta noticia. Me entristece mucho esta noticia. Me da mucha molestia, mucha rabia esta noticia. Me da ira esta noticia. O me da susto, pánico esta noticia. Todas esas reacciones que son reacciones absolutamente humanas y las tenemos todas, son claves para que la desinformación se instaure. Cuando usted recibe una cadena, una información, una captura de un tweet, lo que sea, de un post, se lo mandan y le dicen, mira esto, importantísimo, alerta, compártelo para que todo el mundo se entere porque esto está pasando. En el comparte, ese sentido de urgencia, porque te da mucha rabia, porque te da mucha ira, porque te causa miedo o porque te da mucha alegría, que también pasa, ¿verdad? Véalo con suspicacia. Un momentico. Déjeme chequear otra vez, buscar otra fuente, ¿verdad? Tratar de conseguirlo en portales que tengamos nombres reconocidos dentro del tema del periodismo independiente, del periodismo creíble. Y en ese sentido apuntar una última cosa para venezolanos que están afuera de Venezuela y tienen mucho tiempo fuera de Venezuela, que se fueron entre los años 2014 y 2000, sí, como 2010 a 2017, 18. Tomen en cuenta algo, las líneas editoriales de las grandes cabeceras históricas de Venezuela como Últimas Noticias o El Universal e incluso el canal Globovisión cambiaron. Esas líneas editoriales cambiaron. Estamos hablando de medios que en los últimos 10 años literalmente fueron comprados por capitales que se asumen alineados con el chavismo, aunque nunca se han dicho en algunos de los casos quiénes son los dueños. Entonces, tenga cuidado incluso cuando diga, es que lo leí en el Universal, porque el Universal en otra época era un símbolo de periodismo serio. En este momento, véalo más como un instrumento más de propaganda del propio sistema de comunicación del Estado chavista. Víctor, se nos ha pasado el tiempo rápidamente. Muy interesante la conversación que tenemos hoy contigo y espero tenerte de nuevo aquí para hacer esta pedagogía porque sé que lo necesitan los venezolanos en este momento de tener guías como las tuyas. Para Muchísimas finalizar, gracias, Wilson. ¿tú qué te imaginas que podría, o sea, son muchos escenarios los que se podrían presentar, pero qué pasaría con esa Venezuela desde adentro si hay un cambio de régimen y una división de ciudadanos? Mira, yo no me anoto en el escenario Venezuela se puede convertir en Libia o en Siria, en una cosa como esta. Yo sí me anoto en un país donde en un principio puede haber mucha desazón en el sentido bueno, de no tener claro hacia dónde camina lo que camina, ¿no? Pero también es verdad que los resultados electorales de 2024 y esa noción de que la mayoría del país quiere una salida pacífica a esta situación, como se manifestó. Digamos, votar es un acto de acción pacífica, ¿no? De buscar una transición pacífica, como ocurrió el año pasado. Ese sentimiento yo siento que está allí. Venezuela nunca ha sido un país, y en los últimos años, ni siquiera lo hemos visto en los últimos años, donde la gente diga, no, es que hay que ir a las armas, a la guerra, a la guerrilla, nada de eso. Yo creo que hay un hambre civilizatorio que está allí, una condición civilizatoria que está allí y un hambre de cambio que se puede alinear con eso para que haya un aprovechamiento de la oportunidad, si llega a presentarse, de tratar de recomponer el país, reinstitucionalizarlo, porque yo siempre recuerdo una pancarta que tenía una señora en una protesta por allá en el año 2014, si mal no recuerdo, o no era una señora, una muchacha, que decía una pancarta que decía un mensaje muy simple pero muy poderoso, que decía, yo quiero vivir en un país normal. Y creo que la gran mayoría del venezolano, cuando uno conversa en la calle con cualquiera, queremos vivir en un país normal. Lo normal, bueno, tiene sus variaciones por aquí, por allá, pero en términos generales creo que todos entendemos occidentalmente que es un país normal. Y creo que Venezuela en cualquier caso tiene una sociedad que apuntaría a impulsar hacia eso, aunque en los primeros momentos de una eventual transición y un eventual cambio político que nada garantiza en este momento que vaya a ocurrir, debo decirlo, eh, que nada lo garantiza, que hay indicios que lo pueden impulsar, etcétera, ok, pero nada lo garantiza en este momento. Bueno, en esos primeros momentos de desazón, yo sí creo que, bueno, una vez superado ellos, pudiera dar pie a que ese ánimo de querer un país normal se imponga. Víctor Amaya, muchas gracias. La gente que quiera ver, como tú eres periodista, ¿cómo se puede comunicar? Digo, ¿cómo te puede observar? Porque sé que tienes también un Sí, portal de noticias.
para Sí, que te sigan. nosotros tenemos talcualdigital.com, es un portal venezolano, talcualdigital.com. A mí me pueden seguir por mi cuenta en X, es donde soy más activo, la verdad, no tanto en Instagram. En X soy @Víctor Amaya, todo junto. Me pueden leer en La Razón de España y me pueden escuchar en Radio Francia Internacional. Víctor Amaya, esta tarde. Una explicación muy clara la que nos estás dejando y esperamos volverte a ver. Muchas gracias por tu Muchas tiempo. gracias. Muchas Y a gracias, nuestros Wilson. Que tengan todos muy suscriptores, buenas tardes. un fuerte abrazo. Y a nuestros suscriptores, muchas gracias por seguirnos. Sería bueno hacer el ejercicio con ustedes después de lo que hablamos con Víctor Amaya. Si usted es venezolano, escríbanos dentro de los comentarios qué está pasando, cómo se está viviendo, qué están esperando de todo esto que está ocurriendo en el Caribe. Los leemos. Hasta la próxima. Gracias por seguirnos.